Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos para ver si se conecta un estudiante.
Bueno, vamos a proceder con la clase del día de hoy. Esperamos 4 minutos. Nuestro tema es patrística, los apologistas y los padres apologistas. Como siempre, vamos a empezar con el concepto y luego con la explicación. La filosofía de los padres de la Iglesia se designa generalmente en el nombre de patrística, nombre que proviene del latín patres, que significa padres. Fue un pensamiento que se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que se mantuvieran cohesionados y los defendieran. Apología de la filosofía griega que los cristianos consideraban pagana y herética. A pesar de la aparente incompatibilidad de las creencias cristianas con la filosofía griega, esta había sido utilizada como herramienta para la formulación de la doctrina cristiana. Así, desde la patrística y en especial con el desarrollo de la escolástica, la filosofía quedará supendita como una sierva a la teología cuando no se ha confundido con esto. Los padres apologistas fueron los que se dedicaron a defender al naciente cristiano de los griegos y judías. Entre los padres apologistas se pueden mencionar a Justino, fallecido en el 165, Ireneo, fallecido en el 202, y Tertuliano, 150 y 225. Esta primera patrística preparó los presupuestos para la gran síntesis de pensamiento cristiano, la cual debe comprenderse desde sus bases platónicas de la Justicia de Hipona, cuando aparecieron las primeras herejías. El precisar más ciertos puntos doctrinales fue tarea de los concilios Efeso y Calderonia. La filosofía platónica incluyeron mucho en el pensamiento de los padres de la Iglesia. ¿Qué entendemos con patrística los apologistas? Para que puedan entender más a fondo este concepto, es un conjunto de escritos de los padres de la Iglesia que buscaban defender el cristianismo, apología, tanto el Imperio Romano como frente a la filosofía paganas y defender sus dogmas. Los apologistas son los primeros representantes de esta corriente, activos durante el siglo II y III, cuya labor inicial fue consolidar la fe y justificarla ante el mundo exterior usando a menudo el lenguaje filosófico para hacerla más comprensible. Los apologistas escribieron para justificar la fe cristiana y defenderla de ataques, y a veces argumentando el favor del derecho de los cristianos en el Imperio Romano. Su labor también había sido fundamental para definir y unificar las doctrinas cristianas en un momento en que las referencias más directas se estaban extinguiendo. Buscaron explicar y justificar la revelación cristiana utilizando conceptos y métodos filosóficos de la época.
buscando también un puente entre la fe y la razón. Surge a finales del siglo II, después de la época de los discípulos, directos de los apóstoles, y son los primeros en esta etapa de la patrística. Los apologistas son defensor de una doctrina o credo principalmente que había sido religioso y que entendemos por eso que también estudia las obras de aquellos para quienes el cristianismo era una fe viva, una que habían predicado y que habían orado, que habían practicado como obispos y pastores, en circunstancias a menudo hostiles y desafiantes, más que como teólogos. Entonces también el significado de apologético es un sentir y también mostrar arrepentimiento, reconocer, confesar la falta o error, expresar una disculpa y que se disculparon por un error. Recibimos una carta de disculpa, una sonrisa y un tono de disculpa. Entonces, ese sería el significado de apologético. Y el significado de apologista es que es una persona que defiende algo impopular. Se defiende la perforación petrolífera en aguas profundas argumentadas, que es necesaria y que sus beneficios
compensan cualquier daño ambiental. Los apologistas suelen ser vistos negativamente como personas a la defensiva que buscan excusas. ¿Qué entendemos con los padres apologistas? ¿Qué entendemos con los padres apologistas? Fueron los primeros escritores cristianos, principalmente del siglo II y siglo III, que dedicaron sus escritos a defender el cristianismo frente a los ataques y críticas del mundo pagano. También usaron la razón para aclarar y presentar la fe de manera accesible a quienes pensaban diferente, aplicando las verdades cristianas y defendiendo a los creyentes y acusaciones infundadas, y también habían sentado las bases de la teología cristiana. Las funciones principales tenemos lo que incluye la defensa y refutación. Otra sería la presentación de la fe, la justificación racional. La defensa y refutación es que respondieron a las calumnias, perdón, populares contra los cristianos, como las acusaciones u orgías. La presentación de la fe habían explicado las enseñanzas cristianas de una manera que fue inteligible para la cultura pagana de la época, tratando de reconciliar la fe con la filosofía griega. La justificación racional es que habían utilizado la apología para justificar racionalmente cristiano como la verdad más coherente entre las diversas religiones existentes. Los ejemplos destacados, perdón, tengo mal el internet. eh, Aquí. Los ejemplos destacados, tenemos a San Justino Mártir y otro sería Tertuliano. San Justino Mártir era uno de los primeros apologistas que buscó integrar la doctrina cristiana con el pensamiento filosófico de su tiempo. Tertuliano escribió obras apologéticas como Apologética y defendió a los cristianos ante el Imperio Romano. Atenagoras de Atenas había defendido a los cristianos ante el emperador abordando cuestiones políticas. Otro ejemplo destacado es la carta de Diogneto, un escrito anónimo que compara a los cristianos con el alma en el cuerpo
para explicar su rol en el mundo. Como padres apologistas, se conoce a aquellos padres de la Iglesia que surgieron a partir de los fines del siglo II después de Cristo, cuando en la muerte de los discípulos de las apóstoles se extinguían las referencias más directas de la vida de Jesús y de los orígenes de la época apostólica. Se llaman padres apostólicos a los autores del cristianismo primitivo que, según la tradición, tuvieron algún contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Como les había comentado antes, ¿qué significa apologista? Defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso. Persona que habla o escribe en defensa de alguien o algo que suele ser controvertido, impopular o objetivo de crítica. Un apologista de los intereses económicos. Bueno, como igual estamos hablando todo sobre el significado, su concepto, ejemplos, hablemos también de cómo ser apologista. Si quieren hacer este apologista de manera efectiva, lo que necesitarían es entrenarse en la filosofía analítica. Y digo esto aún si su área de especialización no es la apologista filosófica. Cualquiera que sea tu área de especialización, estarás mejor equipado como apologista si has tenido un entrenamiento en la filosofía analítica. Un apologista cristiano también es quien explica y defiende las verdades de la fe cristiana, utilizando la razón, la evidencia y la escritura. Lejos de disculparse en el sentido moderno, un apologista ofrece una defensa razonada del catolicismo, respondiendo a objeciones y aclarando malentendidos. ¿Qué es un apologista en la Iglesia Católica? Un apologista católica es alguien que entiende, explica y defiende nuestra fe católica a través de un discurso razonado. Defiende la fe católica proporcionada, cosa que da sobre las explicaciones bíblicas de la verdad. Los apologistas griegos sabemos que son escritores del cristianismo primitivo que de mediados del siglo II buscaban defender la fe cristiana de las acusaciones realizadas en contra de ella por parte de paganos. Ya. Bueno, chicos, sin más que decir, el día de hoy concluimos la clase.